Habíamos tocado un poquito sobre esta parte hace un día, ¿no? Hace un tiempito, un programa de Un Toque de Dios, los 4 enemigos de la iglesia, pero hoy vamos a continuar una parte más, ¿no? Gloria al Señor. Y para esto vamos a tomar ya en esta mañana una lectura, un pasaje de la Biblia, y lo vamos a hacer en el libro de Números, capítulo 12. Quisiera que usted abra su Biblia ahí donde usted se encuentra, en el libro de Números, gloria al Señor, ¿sí? El capítulo 12, ¿no? Uno de los libros pentateicos de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos entonces a mirar el capítulo 12. Vamos a leer del verso 1. Vamos a leer los pasajes ahí. Leamos la palabra. No hay nada más lindo que leer la palabra, leer la Biblia. Si alguno no ha leído la Biblia en este día, en este momento vamos leyendo la Biblia, que no es nada malo. Si usted ya leyó, volvamos a hacerlo. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, mis hermanos, y dice así la palabra. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube, gloria a Dios, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en sueños, o le apareceré en visión en sueños, y hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, mire bien, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ciertamente, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana de Dios, mis hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor, mis hermanos. Dios me los bendiga. Dios siga bendiciendo a todos los hermanos que se siguen, mis hermanos, conectando, gloria al Señor, a su programa, Un Toque de Dios, mis hermanos, que lo realizamos las iglesias Camino al Cielo y que lo hacemos, hermano, un día a la semana. Bueno, hay semanas que no podemos hacerlo por trabajo, ¿no? Perdón. Pero hoy estamos al aire en su programa, Un Toque de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Y vamos hoy día a tocar, vamos a titularle un tema a este programa, gloria al Señor, Un Toque de Dios. Dentro de este programa, Un Toque de Dios, vamos a tomarle este tema sobre el pecado de la murmuración. En uno de los programas Un Toque de Dios habíamos hablado ya sobre los 4 enemigos de la iglesia, que era pues la queja, la murmuración, la crítica y la calumnia. Los 4 enemigos de la iglesia que destruyen, ¿verdad?, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a los redimidos de Cristo. Pero hoy vamos a hablar sobre la murmuración, un poquito sobre la murmuración. Dios me ha dirigido a tocar este tema, hermano, hoy,
Él sabe por qué lo hace. Dios lo que hace es edificarnos, es lo que hace, hermanos amados, cada día acercarse a su pueblo, acercarse a sus hijos. Y el plan de Él es cada día, hermanos, limpiarnos, santificarnos, prepararnos, adiestrarnos, capacitarnos, porque el día se acerca, la hora está por llegar. Bien lo dice el apóstol Pablo, hermano, que la noche está avanzada y es tiempo ya de despertar del sueño. ¿Sí? Entonces, Dios es bueno todo el tiempo desde su eternidad. Mi Dios es bueno, misericordioso. No hay nadie como Él. Que Él siempre, que Él dirige una palabra, que Él trae una palabra para su pueblo, Él siempre tiene un propósito. Y el propósito es limpiarnos, santificarnos, prepararnos, porque el día se acerca. El día llega, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces hoy estamos hablando sobre el pecado de la murmuración. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre el pecado de la murmuración. Bendito sea el Señor. En este pasaje que hemos leído, podemos ver nosotros, hermanos, cómo aparece la murmuración. Dentro de la vida cristiana, dentro del pueblo cristiano, mis hermanos, dentro de la iglesia de Cristo, aparece la murmuración. ¿Verdad? Es una obra de la carne que en el mundo nosotros la vivíamos pues, prácticamente constante. Pero hoy vemos nosotros, hermanos, que de verdad dentro de la vida de Cristo suele aparecer. Dice la Biblia que Moisés ha enviudado y ahora Moisés pues rehace su vida. Moisés es el siervo de Dios, Moisés es el instrumento escogido de Dios que usó el Señor y que estaba usando el Señor en ese tiempo. Sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, los llevó al desierto y estaba pastoreando en el desierto, hermanos, bajo la nube y bajo el fuego del Señor. Porque de día era, hermanos amados, nube y de noche era fuego. O sea, siempre, qué gloriosa, hermanos, tiempo para Moisés, ¿no? Moisés era el varón de Dios, el siervo de Dios. Pero, además de ser el siervo de Dios, Moisés es un ser humano. Tuvo que rehacer su vida. Normalmente, como cualquier ser humano, necesita de verdad de una compañera porque es hombre. Y ahí es donde entramos muchas veces, hermanos, en muchos momentos polémicos, en veces sin razonar el asunto, ¿no? ¿Acaso no era justo? ¿Acaso no era justo que Moisés tomara una compañera por mujer si ya estaba solo? Muchas veces hay siervos de Dios, hermanos, que de verdad han perdido su compañera, su esposa los ha dejado, se han tomado otro compañero, otro compromiso y se han ido. Hermanos, los abandonaron. Y ese hombre está solo 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años. Y de repente ese siervo de Dios rehace su vida. En ese momento comienza y aparece, hermanos amados, la murmuración. O sea, va a haber un motivo en el que va a aparecer, sin meditar, sin reflexión. Aparece la murmuración, porque el hombre se hizo de compromiso, no si él es casado, no si él, verdad, él hizo pacto hasta la muerte. O sea, comienza la murmuración. Y es un hombre de Dios, que Dios lo sigue usando. Ese hombre rehace su vida, se casa, se ha divorciado, se ha casado. Pero la murmuración está sobre ese hombre, la piedrada sigue. Pero el hombre sigue sirviendo a Dios. El hombre sigue glorificando grandemente. Pero la murmuración se ha levantado. Siervos de Dios que murmuran por estos medios, por televisión, por todos los medios. No, que es un adúltero, está en pecado, ese va al infierno, ese es un hijo del diablo. O sea, el único que pudiera decir todo eso, creo que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero este da un motivo a una apertura a una murmuración.
a una murmuración. Y decíamos al principio, titulando este tema, la murmuración es prácticamente pecado. Pecado. Moisés tenía todo el derecho. En sí no se sabe si la mujer de Moisés falleció, pero yo creo que sí falleció. Él rehazó su vida, pero a María no le gustó. A Aarón, que es su hermano, tampoco le gustó, porque parece que la mujer que tomó, hermano, era de color. Parece que no le gustó. Quizás dijeron ellos, pero hermano, ¿cómo es posible? Ni siquiera no pides opinión para casarte, no pides opinión para para enamorarte. ¿Ya? Porque si hubieras pedido opinión, no te hubiéramos aconsejado que esa mujer no la cogiera porque dañas la familia, dañas la raza. Bueno, cualquier cosa de esa, ¿no? Habían tenido ellos como punto, ¿no? Pero Moisés era siervo de Dios, hermano. Él era libre, era con Dios. Y él oraba a Dios y yo creo que Moisés oró mucho al Señor para tomar su compañera. Oró al Señor y Dios le dirigió a hacerlo, lo hizo, tomé a su compañera. Pero vino la murmuración, mis hermanos, y eso es lo que causó, hermanos, en la ira de Dios, dice la Biblia, la ira de Dios. Aunque Dios le aclara. Dice que yo levantaré profetas. Cuando levantaré profetas, yo a ellos les hablaré por visiones, por sueños, para cualquier mensaje. Pero no así a mi siervo Moisés, que yo con él hablo cara a cara. ¿Sí? Y es más o menos como está ahí, y vosotros se habéis atrevido. O sea, Moisés no era cualquier profeta. Era un siervo muy estimado por el Señor. Y no había hombre como Moisés, dice la Biblia. Y no había hombre manso como Moisés. Y cuando la Biblia dice eso es que Dios lo dice, porque Dios inspiró esta escritura. Mire dónde puede llegar, hermanos amados, la persona de la murmuración. Cuando la persona entra en la carne, murmura sin mirar a quién. Sin mirar, hermanos, contra quién se levanta. Se está levantando contra un ungido. Se está levantando contra un hombre que hace mucho en la obra, comparado a ellos que no hacen nada. Entonces hoy en día nosotros vemos que muchas veces se levantan personas, hermanos, predicadores, de pronto, gloria a Dios por la predicación del Evangelio, pero se levantan, hermanos, contra hombres que hacen mucho, contra hombres que trabajan, que tienen mucho fruto, pero no les importa nada, no les importa nada señalar y pum, pum. Y como ahora por estos medios de redes sociales, la gente aplaude mucho cuando alguien se levanta con ese vocabulario, con esa potencia, con ese juicio, con esa condena. Es como que la gente eso aplaude y le da muchos likes, muchos vistos, y parece que eso le da fama, eso a muchos le da ganancia, porque algunos lo hacen por la ganancia, ¿sí? Entonces todo eso lleva a que la persona no mire y cae en el pecado de la murmuración. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mire, como decíamos que dentro del reino de Dios, la murmuración se da. La murmuración, hermosa amado, se da. Es como fuera. Alguien hizo una cosa por allá, la murmuración. Dentro del reino de Dios lo mismo. Vemos a nosotros a Moisés por haberse enamorado y tomado una mujer, dio la murmuración. Ahora, nosotros en la Biblia podemos ver nosotros en el libro de Juan, el capítulo 6, 41 y 51, dice, empieza con una actitud poco amigable de los judíos cuando el Señor dice, murmuraron contra Jesús por el hecho de haber dicho el Señor, mire, yo soy el pan que descendió del cielo. Mire, inmediatamente, ahora bien, fue inmediatamente la murmuración y se levantaron los judíos, se levantaron los fariseos. Ahora sí la murmuración, la crítica, la condena, el juicio, por haber él dicho pues que él era el pan, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces esto
hermano, es tan peligroso, ¿no? Que de cualquier cosa que se haga o se diga, se va a levantar la murmuración. O sea, está ahí, está, eh, hermanos amados, encimita eso, peligroso, ¿no? Por eso es que el Señor, nuestro Dios, en su inmenso amor y misericordia, os dice, ¿verdad? Que si alguno dice que no tiene pecado, miente. Es mentiroso, dice en el libro 1 de Juan. Miente. Analicemos bien, veamos bien. Que todavía nosotros decimos que no estamos mal, que estamos bien, pero tenemos murmuración. Hay pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la murmuración, hermano, se levantó ahí. En la Biblia encontramos nosotros muchos casos de murmuración, muchos casos, muchos textos. Por ejemplo, ya habíamos visto sobre Moisés en el libro de Éxodo también 15:24, cuando el pueblo se levantó contra Moisés y dijo, ahora, ¿qué hemos de beber? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber ahora? Nos trae aquí a hacernos morir de hambre, de sed. Allá teníamos todo. O sea, se levantó el pueblo, o sea, de esa forma, ¿no? La murmuración. Y todo, dice que todos los hijos de la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Murmuraron. La situación era dura, si el pueblo se levanta de la murmuración. Por eso es que nosotros vemos que Dios, hermano, derramó juicios. Muchos juicios derramó el Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento por el pecado de la murmuración. Le mandó muchos juicios en el desierto donde Dios guardaba, donde Dios tenía a su pueblo que sacó de hermanos de Egipto, de esclavitud, de esa vida sufrida, dura. Pero aún de eso el Señor en el desierto los mató, enviando los juicios. Pero no era porque Dios era malo, era porque ellos, hermanos, se levantaban en el pecado de murmuración, no miraban nada, no tenían control, no respetaban a nadie, hermano. O sea, y venían juicios. Mire cuánto usted puede ver cuántos juicios vinieron, hermanos, de Dios hacia el pueblo de Israel. Sí, juicios tremendos. Serpientes, muertes. Terrible, ¿no? Lo que pasaba. Entonces, dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. O sea, ellos lo culpaban ahora a Moisés. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Los hijos de Israel que de mí se quejan. O sea, había, hermanos, de verdad, esto era continuo, ¿no? Continuo, hermanos, la murmuración. Perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Los obreros de la viña contra el padre de familia, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 5, murmuración. Los escribas y los fariseos contra los discípulos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? O sea, había crítica. La crítica estaba ahí. El pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, estaba dando la crítica. Y mire cómo han venido juicios. Los griegos contra los judíos. Criticaban. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración. Dice la Biblia, murmuración, mis hermanos, entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. O sea, si algo no se hacía, si algo no... Y había una crítica. Y eso es lo que pasa en estos días también, mis hermanos, de verdad. La crítica es por todo. Por lo que haces y por lo que no haces. ¿Sí? Como te vistes y te vistes o no te vistes. O sea, toda la crítica. No, que el pastor no debía haber predicado así. Que el pastor no debía haber hecho eso. O sea, una crítica por todo.
Y Cristo viene, la venida del Señor está a las puertas. Cristo viene. Miren que la venida del Señor está a las puertas, ¿no? Y nosotros no percatamos de eso. Y Satanás, el diablo, está aprovechando de todo esto. La Biblia dice, hermano, no deis lugar al diablo. Recordemos que la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, el diablo, en estos tiempos, hermanos, finales, él está, hermanos, de verdad, trabajando duro contra el pueblo de Cristo que está en la faz de la tierra, ese pueblo redimido. Satanás lo que quiere es mancharlo. Satanás lo que quiere, hermanos amados, es que se quede en la gran tribulación o que se muera la persona, hermanos, sin salvación. Y lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros de verdad, hermano, no temamos, al igual que los otros que mueren sin esperanza. Refiriéndose a la gente, hermanos, de verdad que muere en pecados, muere, hermanos amados, con cosas malas, ya mueren sin esperanza. Hermano, porque el que muere en Cristo firme va a resucitar para el día del rapto, el día del arrebatamiento. Pero muchos mueren sin esperanza. Está diciendo el apóstol Pablo, muchos mueren sin esperanza, porque mueren en pecado. Y Satanás, el diablo, ese es el trabajo del diablo, que mueran en pecado, para que no se vayan, para que no sean arrebatados. Dice, hermano, Dios tenga misericordia. Por eso la iglesia, debemos cada día, hermano, buscar llenura, el Espíritu Santo, control de nuestras vidas y no hagamos eso. Muchas veces Dios está obrando. Mire cuando Job, un hombre de Dios, que dice la Biblia, hermano, que no había nadie como el siervo Job, no había nadie como este hombre recto, hermanos, de Dios, perfecto, o sea, una forma increíble que Dios habla de él. Pero ahora él está pasando una situación. Hermano, ha perdido su familia, ha perdido sus hermanos, sus tierras, ha perdido sus animales, lo pierde todo, hermano. Y ahora sí viene, hermanos, de verdad, la murmuración. No, pues si este hombre estuviera bien con Dios, pues Dios lo bendiciera. Pero todo lo que le pasa, esto es producto de pecado. Y comenzaron, hermanos, la murmuración y la crítica. Y eran muchas veces profetas de aquel tiempo, hermano, que se levantaron en ese crítico. Ya digiere tu pecado, ¿hasta cuándo? Ya confiésalo. O sea, juicio y condena. Pero qué pecado, hermano. Job no tenía pecado, estaba pasando, hermano, él un proceso. Dios estaba, hermanos amados, tratando un asunto muy importante, cosa que muchas veces el carnal no va a poder entender. Apenas miramos un siervo, si a alguien lo meten en la cárcel, juicio y condena, concesión, y lo olvidamos ahí, lo dejamos ahí. Ni oramos siquiera por usted en la cárcel. Hermano, no, es que se ha violado. Fue acusado de violación. ¿Y qué tal si no? No, pues si lo pusieron preso por eso. ¿Y qué tal si fue una mentira, fue un engaño? Acordémonos de José. José fue a la cárcel por una mentira. Hermano, él no trató de abusar de la mujer de Potifar. Él no trató de abusar. Lo que fue, más vale salvando su vida de caer en pecado. Pero se levantó el juicio. Hoy a alguien lo meten preso, hermano, y le titulan ahí por esto y por esto. Se frega ahí, perverso, hijo del diablo. Hoy hay muchos presos, hermano. Muchas veces hay pastores, evangelistas presos. No es que defendemos, pero algunos sí, de verdad, hicieron lo malo y nunca se arrepintieron. Se dejaron llevar de la carne. Muchas veces Dios no los respaldó a algunos porque de verdad eran perversos, no llevaban el evangelio quizás como debía llevarlo. Quizás estafaban en el evangelio, quizás lo hacían por dinero y Dios los reprendió. Pero no es que se van a perder su salvación, ahí los va a tener el Señor, tal vez ahí termine la vida, tal vez pues se vayan para... Son cosas que tenemos que reflexionar y meditar, pero no podemos levantar la murmuración, no podemos levantar la crítica, no podemos levantarnos porque de verdad puede haber, hermano, en sí, alrededor una nube de testigos falsos. Lo que nosotros debemos hacer es orar. Dios tenga misericordia. Si yo no sé nada, ¿cómo puedo hablar?
oraré para que Dios me revelase. Pero mientras no sé nada, ¿cómo puedo hablar? Porque el otro habla, porque el otro dice, no, no podemos hacerlo. Bendito Dios. Saludos para los hermanos en la mañana, para todos los hermanos que están en esta sintonía. Dios me los bendiga. Saludos para los hermanos en diferentes lugares. Estamos hoy con este tema, tratando con el pueblo de Dios, los líderes, siervos, ministros, que es muy importante, hermanos, tratar de enseñar, hermanos, en las congregaciones. Muchas veces nosotros en las congregaciones, en los cultos, hemos olvidado algo. Hemos olvidado que en la congregación se reúne el pueblo para enseñar la escritura, para enseñar la palabra, no para emocionar a la gente. Hoy muchos lugares, hermanos, es para emocionar a la gente, para emocionarlas con mensajes, hermanos, con prédicas. Enseñamos a la gente, hermanos, cosas que están lejos de la palabra. No, la iglesia local es el lugar donde se reúnen, hermanos, pocos o muchos, pero el plan es para enseñar las escrituras. Dios ha revelado, Dios me ha dado a entender hoy una palabra, pues voy a enseñar al pueblo, porque dice la palabra que lo que de gracia yo recibo, de gracia lo dé. Entonces, hoy en día no se ve aquello. Y por último, casi ni prédicas hay en los cultos. Hay un poquito de prédica, pero lo que más hay es programa. Porque ahora se ha vuelto prácticamente las congregaciones en programas. Hay un programa. Igual como el programa de escuela o de colegio, es un programa. ¿Sí? Bueno, va también a cantar la hermana, va a cantar también acá. Y bueno, viene el grupo de danza, pero viene el grupo de mimo. Y luego está pues también, tenemos en esta tarde, también tenemos el teatro, también tenemos, y viene el teatro. Entonces toda la gente está en un programa, está en la carne. Cuando Dios dice donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Debe haber tres cosas: la adoración, la alabanza y la palabra. Y hoy en día de verdad, por eso el pueblo dice la Biblia, hermano, mi pueblo pereció, dice el libro de Oseas, mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Muchas veces hay falta de conocimiento, hermanos. Y el pueblo vive solamente con emociones. El pueblo no está acostumbrado, hermanos, de verdad a tomar la palabra. No vive la santidad. No está viviendo temor de Dios. En muchas congregaciones, hermanos, se va ya saliendo, hermanos. Y hay, hermanos amados, la cantina, el bar, el negocio. En las iglesias hay, hermanos amados, ya el bar. Dios mío, ¿no? El bar. Y el bar lo ha puesto el pastor o la directiva de la iglesia para vender ahí la comida. Dicen para tener un fondo. Pues si vamos a tener un fondo de esa misma gente que está en la iglesia, ¿por qué no levantamos una ofrenda de amor? Y bueno, y todo esto hay, hermano, de verdad, ya esto se va cada día, hermano, desviando más. Y por eso es que hay carnalidad, no hay llenura del Espíritu Santo verdadera, y por eso da más facilidad a que en la mínima cosa se levantan las murmuraciones. En la mínima cosa se levanta la murmuración. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos, ¿no? Entonces vemos lo del Señor. Cabe destacar que en todo momento Dios condena, como decíamos, hermano, el pecado de murmuración es condenación. Cabe destacar que en todo momento Dios condena esta actitud negativa y lo considera como maldad, incorrecto, infraterno, pecado. Jesús mismo advierte a los que murmuran a que no lo sigan haciendo. Pablo, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos,
en lo referente al listado de pecados que el hombre comete contra Dios, señala la murmuración. La murmuración, dice, recomendando a no seguir haciéndolo. Dice en Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mire, murmuradores. La murmuración es un pecado. Y es un pecado, hermanos, que brinca enseguida. Está ahí en el creyente. Pero debe saber la iglesia que esto es un pecado de condenación. Dios no lo prueba porque es dañar, es hablar, irse contra el prójimo. Y en el reino de Dios no, en el reino de Dios es ama a tu hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas mal. Y cualquiera que te haga un mal, devuélvele con el bien. O sea, esa es la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la gracia de Dios. En el mundo o en la ley se vivía tal vez eso, pero en la gracia de Dios no. Eso debe ser los líderes, los ministros, los pastores, debemos ser muy cuidadosos y estar cada día, hermanos de verdad, recibiendo del Señor esas revelaciones, esos conocimientos sobre cosas peligrosas, sobre cosas malas, sobre cosas que van a afectar al creyente en el día del rapto, en el día del arrebatamiento, o en el día de su muerte. Que el creyente se muera, si tiene que tocó la muerte, que muera, pero que muera bien con Dios. Tiene que haber una buena enseñanza, tiene que haber una buena palabra, porque de todo eso Dios va a llamar a cuenta. Dios va a llamar a cuenta en esa congregación todo lo que el pastor enseñó, y todo lo que el pastor no enseñó, todo lo que el pastor corrigió. Dios va a llamar a cuenta, porque si el pastor no corrigió, no enseñó, no exhortó al pueblo, de verdad, esa gente se murió de esa manera, se perdió. Pero Dios va a venir contra ese ministro. Dios va a venir contra ese líder. Así que no estemos cantando victoria y solamente gozosos ahí con hermanos sacando el dinero o viviendo, hermanos, de la ofrenda, del diezmo. Está bien que la Biblia dice, el obrero es digno de su salario, pero trabaja, hermano. Tome esa ofrenda, ese diezmo que Dios permite, hermano, en la congregación. Hermanos, tómelo, hermanos, de verdad, pero trabaje, reconozca que eso le da a Dios. El pastor toma los diezmos, pero eso le da a Dios a través de este remanente. Es como la lana, pero vea que tiene que trabajar. Entonces, si usted toma diezmo, toma ofrenda y no trabaja, y no enseña, no corrige, no exhorta, entonces usted va a dar cuenta a Dios, porque usted hizo injusticia. Comía, vivió, pero nunca fue justo, nunca enseñó. No, porque si yo enseño, hermano, ya se van a poner molestos, porque se pongan. Porque en el día del Señor, Él va a tomar en cuenta. Aún los que se han ido, a los que dejaron, los que se rebelaron, Dios va a tomar en cuenta. El Señor no te va a condenar a ti como pastor o como ministro. Él va a decir, bien, siervo, pasa. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Pero si no lo hizo, el Señor va a decir, siervo infiel, fuera de aquí. Y lo va a echar en su presencia. Dios bendiga en esta mañana a nuestra hermana Nancy Pazmiño. Dios me la bendiga. A la sierva del Señor, adelante con el Señor en esta mañana de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La murmuración. Y en todo lugar hay la murmuración. Y en toda congregación. Por eso aquí hay trabajo para el liderazgo. Hay trabajo para los ministros, para los pastores. Todo lo que se levante, el pecado que se levante, debe ser corregido con doctrina y con amor, con la enseñanza del Señor. A Cristo vinieron, hermanos, gente de verdad perversa, con maldad, con mala intención, pero el Señor con el amor y la doctrina los corrigió. Me gusta esa parte cuando vienen muchos arrastrando a una mujer en pecado. Ellos dicen que la encontraron en el hecho del pecado. Traen a la mujer, mas no traen al varón. Pero lo trajeron. Ellos ya hicieron su juicio ya. Pero traen a la mujer. Encontraron en el hecho del pecado de adulterio, pero yo creo que debía estar con una persona, debía estar con un hombre esa mujer.
solo trajeron a luz, debían traer a la pareja. Los dos tenían que haber sido apedreados, pero trajeron a uno. Pero sin embargo, bueno, ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices? La ley nos manda a apedrear. ¿Qué dices? A ver, ahora. A ver, pues. Mire cómo es el pueblo, ¿no? Muchas veces. Pero me gusta que mi Señor, con amor, con paciencia y doctrina. Estaba él haciendo algunos cálculos, tal vez mirando dónde tenía que avanzar esta semana, dónde tenía que avanzar. Quizás haciendo ahí su programa, ¿no? De viajes. Y de repente estos vienen a interrumpir. Pero a la final les dio una palabra. Seguía haciendo, le digo. Si alguno no tiene pecado contra esta mujer, lance la primera piedra. Porque Jesucristo es Dios, Él sabe todo. Él sabe todo. Si alguno tiene pecado contra esta mujer, hace rato que la habían visto. Y está buena, ¿no? Quizás entre ellos venían. Qué pena que va a ser pedada y estaba buena esta mujer. Cuando Jesús les dio la palabra, ellos quedaron, vean, mudos. Porque sí había pecado contra ellos. Sí habían ellos codiciado. Sí habían, hermano. Por lo menos que había, mira, uno. No había ni uno. Escuche bien. Y se fueron. Se fueron. Porque ellos conocían. ¿Sabe? Qué linda forma, ¿no? Qué palabras. Qué forma de corregir a la torpeza, la dureza, la insensatez de un pueblo. Con una sola palabra. Increíble. Qué lindo mi maestro. Qué lindo el Señor. Entonces, de verdad, se levanta y dice, mujer, ¿de dónde están los que te acusan? No están, Señor, se han ido. Ni yo te condeno. No la condeno, vete. No peques más. No lo vuelvas a hacer. Mira que en esta vez te salvaste de esto. La próxima, imagínate. Bendito es Él. Entonces, mire cómo es el asunto. Entonces, la murmuración, ¿verdad?, es pecado. Moisés, María, su hermano, ustedes saben con lo que pasó, ¿no? Lo que sucedió prácticamente, hermanos amados, con ellos. Lo que pasó con ellos, principalmente con María. Lo que sucedió, de verdad, en aquel tiempo, ¿no? La murmuración trae consecuencias. Trae juicio de Dios. La murmuración desata maldiciones, hermano. La murmuración provoca que se desaten maldiciones en la familia. Maldiciones, hermanos amados, de verdad, en toda su familia. Y Dios muchas veces nos quiere guardar de todo esto. Por eso es que Él nos enseña su palabra. Por eso Él dice en su palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios es, hermano, lo máximo de lindo. Y Él sabe que nosotros vivimos en un mundo de pecado, un mundo, hermanos, caído. Pero Dios nos tomó a nosotros y Dios nos dirige, nos guarda, pero solo con su palabra. Es que nosotros no le oímos a Dios. Es que nosotros, hermanos, de verdad, caminamos la mayor parte del tiempo, ya sea del día o de la semana, hermanos, lejos de las palabras del Señor. No tenemos el tiempo en veces para leer la palabra, no tenemos el tiempo para sentarnos a escuchar al Señor. Vamos a un culto, hermano, y en el culto lo que vemos es, hermano, vemos locura, vemos brincos, danzas, locuras, hermano, donde un creyente va y no sale edificado en nada, porque eso es, hermano, un desastre. Ahí hay que sacarse el zapato, porque aquí van a danzar, porque aquí van a brincotear, y porque, Dios mío santo, y terminó el tiempo, hermano, y ya nos cogió las 11 de la noche, 2 palabras y se fue la gente, hermano, y así vive todo el tiempo. Y no hay la palabra, no hay la formación.
Por eso es que los hombres, hermanos, los hombres, cuando hablamos de hombres, estamos hablando de mujeres, de jóvenes, niños. No son, hermanos, hombres verdaderamente centrados, hermanos, en Dios, para hablar, para conversar con uno, con otro. Hermanos, son medio alocados, no tienen consciente de nada, hermano, de verdad. Pero todo eso, hermano, es por la congregación. Es por esa casa de oración llamada iglesia, hermanos, donde no hay nada, no hay la enseñanza, no hay la formación. Es como que ahí no hay pastor, hermano, puesto por Dios. Porque el pastor que pone Dios, el pastor que levanta a Dios, hermano, lo levanta a Dios con ese propósito, con esa visión, hermano, con esa unción, hermano, de enseñar. Sí, con ese acento, hermano, y de enseñar al pueblo del Señor. Pero vemos muchos pastores, hermanos, que de verdad la reprensión o la disciplina, o hijo del diablo, hijo del demonio, acá no ven, o sea, votan a la gente, o sea, no, Dios no ha llamado así, los pastores, no, ese no es el acento de un pastor. Por ejemplo, hace muchos años, cuando sigue el Señor, me salva, me llama al servicio de su reino, pues yo trabajando en el Señor, en el reino, en el área evangelística, predicando la palabra, Dios me ha dirigido, hermano, y en los tiempos que yo he visto, no se trataba mal a la gente, hermano, sino que es la gracia de Dios. Yo he predicado el evangelio desde, hermano, ya buen tiempo atrás. Pero hoy se ven evangelistas que tratan mal a la gente, hijos del diablo, católicos del diablo, o sea, Dios mío. Hay una diferencia. Hermano, yo vengo del tiempo, unos 30 años atrás, donde el evangelio es una maravilla, la predicación del evangelio. En los carros, en los parques, hermano, yo predicaba la palabra en diferentes lugares, en Ecuador, fuera de Ecuador, hermano. Y Dios no me ha puesto una palabra de insulto para nadie. Y luego Dios nos permite ahora, hermanos amados, entrar al área misionera y tampoco hemos insultado a nadie. Luego Dios me permite, hermanos, levantar iglesia y comenzamos a pastorear y a levantar líderes, hermanos, y no insultamos a nadie. Exhortamos y reprendemos, sí. Echamos a los demonios, sí. Pero no tratamos a las que... Pero hoy se ven, hermanos, en estos tiempos, gente nueva predicando el evangelio, muchachos, jóvenes, hermanos, pero ya hermanos. Pero qué lindo se ve ciertos jóvenes, hermanos, que predican la palabra con la presencia de Dios. Conozco a muchos, no puedo nombrarlos, y me gozo, me gozo. Conozco otros también, hermanos, que son violentos, hermanos, sí, abre tu boca y alaba. Dios, no le faltan el respeto, o sea, no hay nada, abre tu boca y alaba. O eres muda, o eres mudo, habla tu boca. Aquí tú tienes el Espíritu Santo, no lo tienes. O sea, Dios, la predicación parece bien, ¿ah? Parece bien, pero analiza si es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es grosero. Sí es violento, pero no en ese tipo, en ese sentido humano, sino divino y celestial. Es violento, como dijo Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te voy a dar, levántate en el nombre de Jesús. Esa es la violencia del poder de Dios. Esa es la violencia del Espíritu. Cojo, levántate. A ti te digo, levántate. Es la violencia que tenía Jesús. La violencia humana es, abre tu boca, alaba que eres mudo, que eres sorda. Abre tu boca. Es una iglesia apagada. Oh Dios tenga misericordia. Venía a predicar en una iglesia muerta. No, no hay iglesia muerta, hermano. Pero el predicador lo golpea de esa manera. Dará cuenta a Dios. Son modernos, son de ahora, que han salido de líderes, hermanos, de verdad, de este tipo. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Pero mi Cristo jamás predicó de esa forma. Y Él es el ejemplo de predicadores. Y vemos los apóstoles, ejemplo de líderes. En medio de aflicciones terribles, en medio de persecuciones terribles, no están insultando a nadie. Entonces Dios tenga misericordia. Qué lindo ver un hombre de Dios con la palabra, sin insultos ni nadie. La gente se salva, los enfermos se sanan, los demonios van saliendo y no usó nada. Pero ni siquiera ni el grito usamos.
Nos falta garganta para gritar en estos días. Ni siquiera eso, porque eso también es moderno. De verdad, mis hermanos. Cristo viene, su venida, y es hora de que nosotros, ¿verdad?, analicemos el Espíritu Santo, que me haga hacer todas estas cosas. Yo lo atribuyo al Espíritu Santo, todas estas locuras del Espíritu Santo hacia Dios. O sea, que el Espíritu, al atribuir al Espíritu Santo todo eso, entonces muy cuidadosos en eso, muy cuidadosos, ¿verdad? Porque Dios, hermano, es poder, sí, fuego, pero divino. Entonces muchas cosas se oyen, se ven de verdad. Por eso es que el apóstol Juan, en toda su prédica y en el libro de Primera de Juan, en su libro, dice que probemos a los espíritus, si son de Dios, que probar. Tenemos ahora esa encomienda de probar. Y Dios felicita a la iglesia de Éfeso porque ellos probaron a los que eran falsos, a los que se decían ser apóstoles y no son. Dios los felicitó, aunque tenían, hermano, un detalle, que habían dejado su primer amor. Pero mire lo que vemos ahí, ¿no? Qué lindo el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, el pecado de murmuración va a desatar, mis hermanos, maldiciones, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con respecto, hermanos, a andar en este pecado de la murmuración. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. También queremos culminar, pues, hermanos amados, dando a conocer que la murmuración trae unas consecuencias, ¿verdad? Trae consecuencias. Quiero culminar con esto. Muy importante, mis amados hermanos. Amén. Las consecuencias que trae la murmuración, consecuencias, división, rompe amistades, paraliza la obra de Dios, o sea, la obra de la iglesia. Cuando hay, hermano, murmuración, Dios, ¿verdad?, se aleja y comienza a haber división en la congregación, y después la congregación se divide, un grupo se va por acá y otro por acá, y vemos hoy en día que hay muchas congregaciones de iglesias locales, producto de división, pero la división fue por las murmuraciones contra el pastor, contra los líderes, contra la misión, y se levantó y se fueron un grupo. Mira lo que provocó la división. La murmuración tiene la habilidad de enfrentar a la gente, de hacer que el hombre vea al otro hombre como un enemigo. La murmuración dividió la iglesia del primer siglo entre griegos y hebreos. Ojo, donde hay murmuración se producirá confusión, y la confusión lo único que produce es una división. Entonces, mire qué es lo que trae la murmuración. Entonces, se debe tratar puntos muy importantes, temas muy importantes en las congregaciones, en la misión. En las misiones debe haber, hermano, enseñanzas dirigidas, dadas, vividas por el Espíritu Santo. ¿Sí? En las misiones, ¿por qué digo las misiones? Porque en la misión se congrega a muchas iglesias a través de pastores. Pueden ser 10, 15, 20 iglesias, 20 pastores en esa misión. A esos pastores, siervos, líderes, debe haber un líder con una visión más amplia, por eso es misionero. El misionero tiene que tener una visión más amplia que todos, porque a él está iluminando a Dios. Muchas iglesias hubieron en el Nuevo Testamento, pero ahí estaba Pablo. Ahí estaban los hombres, los apóstoles, y esas iglesias que habían, los pastores que habían, pero ellos tenían la visión más amplia para formar
a los demás, para darle la enseñanza. Hoy carecemos de eso nosotros, hermanos, de verdad. Hay misiones, de verdad que da un poquito de verdad pena porque no hay nada en la misión. A una misión uno se va solamente es a dejar el ofrenda, el diezmo y a oír por ahí que van a hacer un culto acá, por acá, nada más. No hay una formación. No hay una palabra que Dios haya revelado para el pastoral en esta semana, para la pastoral en este mes. O sea, es necesario todo eso, es importante. Dios de todo eso va a llamar a cuenta. Entonces, como no lo hay, se levanta la murmuración. Y hay gente que de ahí pues despierta a la hipocresía. Porque están ahí mismo, pero no hay hipocresía. Por lo menos yo le digo, no estoy de acuerdo con usted. Hermano, no estoy de acuerdo con su enseñanza. Para no tener ninguna hipocresía, porque luego estoy sentado en la mesa comiendo con él mismo, pero soy hipócrita. No, y él van sabiendo que no estoy de acuerdo con eso. Porque no está bien. Porque da angustia. Hay necesidades, hermano. Y cada uno de nosotros necesitamos una palabra, una formación. Salimos de la reunión, qué lindo. Qué palabra, fue una buena palabra. Entonces la murmuración trae división. Trae o rompe amistades. La murmuración consigue separar amistades, personas que anduvieron juntas mucho tiempo, que se amaron, a quienes gustaban compartir la mutua compañía siempre. El chisme los ha separado. Todo porque alguien dio rienda suelta a la murmuración. Y así, de dos grandes amigos, hizo dos grandes enemigos. Después de la murmuración, se va a desatar el chisme. Más en otro programa estaremos viendo lo que es el chisme. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, mire cómo trae las consecuencias la murmuración. Y lo último, paraliza la obra de Dios. Dice el libro de Proverbios capítulo 16, el verso, amados hermanos, 28, dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire, Dios todo lo sabe, Él tiene respuestas a todo porque es nuestro Dios, y Él nos enseña a nosotros. Él nos enseña cada día. Por eso Él toma cada día, Él toma pastores, principalmente pastores, para congregar una cantidad. ¿Y cuál es el plan? De que lo enseñe, de que le forme, de que haga discípulos no de Él, sino de Cristo. Que ellos sean siervos de Dios. Mañana Dios me llevará a terminar la vida, pero quedan discípulos, quedan hombres de Dios formados, celosos en la palabra. Eso es lo importante, mis amados hermanos. Entonces, paraliza también la obra de la iglesia. La historia de la iglesia demuestra que la murmuración detiene el crecimiento de la obra de Dios. La paraliza. La murmuración obstaculiza la obra de Dios porque consigue agrietar la iglesia. Logra polarizar los recursos de esta. Rompe las relaciones que, verdad, hermanos amados, tenía. Separa amistades, enfrenta a la gente, las energías y el tiempo que podrían usarse en la edificación del cuerpo de Cristo, en la salvación de este pedido, de este perdido mundo, son prácticamente derrochadas débilmente, debilitan a la iglesia y arruinan hermanos amados, su credibilidad, su crecimiento. O sea, mire, ¿a dónde nos lleva prácticamente, hermanos, la murmuración? A paralizar. No se puede trabajar. No se puede de verdad avanzar. Y eso es bastante, hermanos amados, de verdad crítico, ¿no? En estos días. Terminamos ya con esto. Nos vamos ahí. Quiero terminar con esto. ¿Cómo puedo terminar la murmuración? Es importante. Yo quisiera que esto quedara ya en nuestro corazón. ¿Cómo terminar la murmuración? Si en mi caso, en la congregación, tengo gente, ¿cómo termino? 3 puntos, 3 pasos importantes.
Primero, los murmuradores terminan cuando no haya quien los escuche. El problema es que cuando usted lo escucha, ahí está el problema. El murmurador va a tomar vida. Segundo, cuando nos damos cuenta que al escuchar nos hacemos cómplices. Cuando yo me doy cuenta que no me conviene escuchar un murmurador, un criticón, es que yo me hago cómplice. Yo estoy escuchando lo que me está murmurando de su pastor, me está murmurando de la iglesia, yo estoy escuchándolo. Entonces, ¿qué pasa? Que me hago cómplice. Cuando yo me doy cuenta que no es bueno ni escucharlo, entonces estoy prácticamente, hermanos amados, deteniendo esa murmuración. Cuando conozco que la murmuración interrumpe y paraliza la obra de Dios, cuando conozco bien, cuando me doy cuenta que la murmuración, hermanos, paraliza la obra de Dios. Cuando yo dentro de la murmuración, lo que se paraliza es el poder de Dios que está obrando, hermanos, que el que obra en la congregación, en el pueblo, es Dios. Pero cuando nosotros entramos en la murmuración, la presencia de Dios se detiene porque contristamos al Espíritu Santo que obra y entonces paraliza la obra. Cuando yo me doy cuenta que esto afecta, entonces yo no voy a escuchar murmuraciones, yo no escucho que usted está hablando del hermano, yo lo exhorto, digo, hermano, mucho cuidado, él es su hermano, esa es su hermanita, ore por él. Sí, entonces no le damos lugar a la murmuración para que la obra, ¿qué cosa? La presencia de Dios siempre esté ahí. Exhortamos, reprendemos, no hermano. Pero hermano, es que la hermana habla de usted, sí, pero es mi hermana. Esa es una debilidad que ella tiene, hay que orar por ella. Hermano, mucha gente viene en veces, hermano, de las congregaciones de las iglesias. Pastor, no, pues, si el hermano me manda hablando de usted, hermano. O sea, como para que me pusiera mal, digo, hermano. Ore por el hermano. Él tiene esa debilidad. Aconsejele, dele una palabra. Pero ya me está haciendo escuchar. Porque él quiere que yo, hermano, enferme. No, hermano. Ore por el hermano. Cuando usted vea una cosa como esa, no me venga a contar. Ore por él. Solucione usted. Ese es un problema de murmuración, de chisme, de cuento. Usted en vez de coger y pasar, solucione, reprenda o ore de una palabra. Pare eso ahí. Y no hacemos muchas veces eso. Nosotros los líderes escuchamos. Hay muchos siervos de Dios, pastores, que se enojaron contra otro pastor porque un pastor le murmuró del pastor que hacía esto, que hace esto, que hace esto otro. Mira, yo estaba recientemente un pastor me había pedido que le diera una enseñanza en las iglesias que él tiene. Estamos dando la enseñanza, hemos ido a la una, hemos ido a la otra, estamos dando enseñanza. Pero de repente de la noche a la mañana, pues él ya no me mandó el mensaje que ya no, para la enseñanza. Yo me preocupé y le mandé el mensaje. No, pastor, es que va a estar un predicador de la semana. Y la otra, no, es que no va a estar. Bueno, algo raro, ¿no? Pero un día nos encontramos en una actividad por ahí. Él dice, pastor, yo quería conversarle algo. La verdad, yo le paré las enseñanzas porque aquí se informó que usted no es de doctrina, que usted va a la playa, va al río, se baña desnudo con las mujeres, con las hermanas. Y por eso aquí la gente se puso furiosa y no ha querido que lo vuelva a traer. Mire, eso es una murmuración, un chisme. Y yo le digo, hermano, pero el problema es usted. Porque usted cree todo eso. Usted es el siervo. La congregación puede ser cualquier cosa, pero puede estar creyendo, pero es usted el que corrige, el que enseña. Porque yo invito a alguien a predicar y yo me cercioro primeramente que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios. Y sé que me voy a hacer llorar bien porque sé que se va a levantar murmuración. ¿Sí? De las predicadores. Recientemente yo tuve una predicadora predicando y se levantó cuánto murmuración. Y le dije, un momentito, ni por acá ni por acá, esto es así. Y no se le dio lugar a la murmuración y se han terminado las actividades.
y la gracia de Dios se ha manifestado y la bendición de Dios, ¿sí? Pero si le hubiéramos dado lugar a la murmuración, oído a eso, yo mismo hubiera estado mal, porque hubiera tenido a una persona conmigo y yo mismo teniendo, hermano, de hipocresía, maldad o mal pensamiento o incredulidad. Y allá no obra Dios, no va a obrar Dios, hermano. Entonces yo me voy a cerciorar primeramente del siervo, de la sierva que yo voy a trabajar. ¿Por qué me voy a cerciorar? Porque se va a levantar, alguien se va a levantar, siempre va a haber, para tratar de dividir, para tratar de separar, o sea, siempre. Porque Satanás, el diablo, siempre lo ha venido usando. Esa es la forma de trabajar el diablo. Por eso un líder tiene que siempre, hermano, de verdad, estar siempre preparado. Bien, mis hermanos, damos gracias a nuestro Dios. Dios me los bendiga a todos mis hermanos que en este día y que por este medio han estado en esta fiel sintonía de este subprograma Un Toque de Dios. Dios me los bendiga. Este programa estará, hermanos amados, por Facebook, estará por TikTok, estará por YouTube este programa. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Hoy tarde estaremos con la ayuda del Señor en la iglesia Pentecostal Camino al Cielo del recinto Santa Clara. Ya estaremos ministrando. Dios me los bendiga, pastores, ministros, esperando que en esta tarde, hermano, este día, hasta día de la mañana y la tarde ya, Dios haya dado un toque a su vida. Este es el programa Un Toque de Dios.